Bueno, les doy la bienvenida a todos. Espero que empecemos un buen año. Sabemos que va a ser complicado porque estamos con esto de la semipresencialidad en algunos casos y en otros casos virtual directamente. Pero vamos a tratar de arrancar con todos los temas que tenemos que ver, al menos en la parte virtual, y después ver cómo se va a ir acomodando. En el caso de hoy vamos a empezar a ver los orígenes de la sociología, y para pensar en los orígenes de la sociología nos tenemos que remontar a las revoluciones, las grandes revoluciones que son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Con las dos revoluciones se van a dar grandes transformaciones en la sociedad, en donde van a haber cambios profundos en cuanto a los niveles institucionales y en cuanto a las familias, al modelo de familia. Y entonces lo que va a generar eso es que ciertos intelectuales empiecen a forjar un nuevo pensamiento social para poder comprender qué pasaba con estos cambios. Entonces, vamos a ver el tema de por qué se dan los cambios y por qué se empiezan a analizar, ¿no? Porque uno piensa en la revolución industrial, donde surge la burguesía y el proletariado, ¿no? La revolución industrial es esa revolución donde comienzan las fábricas con maquinarias y donde el trabajo artesanal o manual se va quedando de lado y empieza la producción en serie, que obviamente viene más adelante todavía con eso, pero lo que vamos a ver es que al trasladarse la gente del campo a la ciudad para trabajar en aquellas fábricas, van a transformar esa familia, porque la gente que vivía en el campo tenía muchos hijos en general, y los hijos trabajaban con ellos en el campo cuando crecían, y de repente se tienen que mudar a la ciudad para conseguir trabajo en las fábricas, y las fábricas que estaban excedidas de empleados, digamos, ¿no? Entonces, por el tema de la oferta y la demanda, el salario era muy bajo, porque al haber mucha oferta laboral, o sea, mucha oferta de mano de obra, le pagaban mucho menos, ¿no? Pensemos, si alguien está en desacuerdo con cobrar tanto y hay 1000 personas afuera esperando, van a agarrar, te echan y meten a una persona afuera, ¿no? Y entonces todas esas cosas van a hacer que los sueldos sean muy bajos, los lugares para vivir eran pésimas condiciones, porque las ciudades estaban preparadas para una determinada cantidad de personas y terminan teniendo muchas más. Entonces lo que no se va entre la comida, se va por alquiler, y las familias no llegan a vivir en condiciones dignas. Por lo tanto, también tienen menos hijos de los que tenían en el campo, y los hijos también trabajan porque no había leyes laborales. Pensemos que recién empezaba todo esto, así que no existían las leyes laborales, y los menores trabajaban, la mujer y el hombre trabajaban, y entonces en todo ese aspecto lo que va a pasar es que la familia se desconfigura completamente, por un lado. Y por otro lado también la sociedad en general, ¿no? Porque ahora los que empiezan a tener más poder al principio van a ser los burgueses, que son los dueños de aquellas fábricas, y el mundo en general va a ser trabajador. Si no es trabajador del campo, es trabajador de la ciudad, que viven en malas condiciones de las dos maneras. Por lo tanto, toda esa reconfiguración lo que va a hacer es un descontento general, en parte por los trabajadores, pero también en parte por la burguesía, porque ellos son los que tienen la plata, pero no tienen el poder político. Todavía había reyes en Europa, y entonces se van esos burgueses junto con campesinos y proletariado, o sea, los trabajadores, van a hacer la Revolución Francesa, ¿no? Que estamos explicando muy por arriba porque esos temas no los vamos a ver en profundidad, pero por lo menos para tener una idea, la Revolución Francesa es esa revolución que se va a dar por la burguesía que quiere tomar el poder y sacar a la nobleza del poder, ¿no? Y que se va a lograr, ¿no? El 14 de julio de 1789 se va a dar la toma de la Bastilla en Francia, y entonces se va a dar la Revolución Francesa, que lo que hace es que la burguesía tome el poder. Y una vez que la burguesía toma el poder, no quiere perderlo. O sea, ellos llegan por una revolución al poder,
y no quieren que les pase a ellos esa revolución. Entonces empiezan a pensar mecanismos para poder sostenerse sin tener que recurrir a la violencia, porque la violencia les va a servir hasta un punto, pero en algún momento ya no sirve, porque no pueden ir a reprimir a todo el mundo directamente, porque aparte los necesitan para trabajar en sus fábricas. Por lo tanto, empieza a darse se empieza a formar un pensamiento sociológico donde se empieza a pensar en cómo hacer que las personas no lleguen a ese punto de revolución. Y entonces el origen de la sociología se va a dar en ese momento, ¿no? Entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y se van a pensar en mecanismos para poder sostener a la sociedad como estaba. Y el origen se va a dar de a poco con pensadores como Durkheim, Saint-Simon, Comte, el propio Marx, que van a ir pensando la sociedad como estructura. Ahora, ¿qué es la sociología? Porque empezamos con toda esta introducción y no lo dijimos, es una ciencia que va a estudiar las relaciones sociales entre los individuos y la sociedad o entre las sociedades. Capaz que hay otras ciencias sociales que estudian las relaciones entre individuo y el individuo, entre dos personas, pero no va a ser la sociología. La sociología se basa en la parte social, en la parte de la sociedad en conjunto. Entonces vamos a ir estudiando cosas que van pasando en la sociedad y vamos a saber por qué pasan, o vamos a tratar de entender por qué pasan. Y lo que va a hacer la sociología es, así como la mayoría de las ciencias sociales, es una ciencia que es muy abierta, porque va a tener varias miradas por ahí del mismo punto, porque al estar observando a personas, estamos estudiando sujetos, no objetos, por lo tanto la subjetividad no se puede dar en ese aspecto, porque somos sujetos, personas, el sociólogo, estudiando sociedades donde hay sujetos. Sujeto y sujeto no puede haber objetivo. Entonces, el objetivo de estudio es el sujeto. Por lo tanto, la sociología es una ciencia abierta porque los sujetos van cambiando y porque el mismo sujeto que estudia, que es el sociólogo, es parte de esa sociedad y no se puede aislar. Y al no aislarse, no puede decir, bueno, esto es así, así va a ser siempre y es la única manera. Hay distintas miradas, lo que no significa es que no sea científico. Es científico, pero se va a ver con distintas miradas, distintas situaciones. Y ante esas situaciones se van a tratar de dar respuestas, ¿no? Y ese va a ser el valor de la sociología. Por lo tanto, para empezar, siendo la primera clase, solamente quería que tengamos en cuenta eso, cómo surge la sociología y qué es en general, ¿no? Una ciencia que estudia las relaciones sociales y surgen las revoluciones, ¿no? En el siglo XVII y XVIII se va a ir dando con más profundidad y se reconoce como ciencias sociales. No es que antes nadie pensó en la sociedad. Había filósofos que pensaban en la sociedad, pero a partir de las revoluciones, después de las revoluciones, se empieza a tomar como una ciencia, ¿no? Que le pasa a la mayoría de las ciencias sociales. Por lo tanto, empieza durante la Revolución Industrial y la Francesa y va a empezar a estudiar la sociedad. Eso es lo primero que tenemos que saber sobre la sociología. A partir de la próxima clase lo que vamos a ver son los primeros sociólogos y el pensamiento de cada sociólogo, qué es lo que marcó cada sociólogo, ¿no? Lo haremos en 2 videos o 3 porque son unos cuantos y si bien cada uno se encadena con el anterior, van a tener pensamientos propios, obviamente, porque si no, no destacarían. Por lo tanto, para empezar vamos a ver esta parte de lo que es la sociología, desde dónde viene y cuándo surge. Y la próxima clase ya empezaremos con una etapa más avanzada, que son los primeros sociólogos. Espero que este video les sirva y igual nos mantenemos en contacto con todas las plataformas que utilizamos.